El viejo millonario fingía ser mendigo para probar la bondad de la gente. Esto pasó. Nunca olvidaré el día en que le di mi último billete de $20 a un hombre que olía a basura y cuya ropa estaba tan rasgada que apenas cubría su cuerpo demacrado. Tenía los ojos hundidos y una mirada que parecía haber perdido toda esperanza. Yo acababa de perder mi trabajo, tenía 3 facturas vencidas esperándome en casa, y ese dinero era literalmente todo lo que me quedaba hasta conseguir algo nuevo. Pero algo en sus ojos me rompió el corazón de una forma que no puedo explicar. Le di el dinero sin pensarlo 2 veces, sin saber que ese simple acto de bondad cambiaría mi vida de formas que jamás habría imaginado. Porque ese mendigo no era lo que parecía. Y lo que sucedió después me obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre la naturaleza humana, la bondad y el verdadero significado de la riqueza. Era un martes gris de noviembre cuando todo comenzó. Yo trabajaba, o más bien había trabajado hasta esa mañana, como asistente administrativa en una firma de contabilidad. Nada glamuroso, nada que cambiara el mundo, pero pagaba las cuentas y me daba suficiente para sobrevivir en esta ciudad implacable, donde cada centavo cuenta. Había llegado a la oficina como cualquier otro día, con mi café mediocre de la máquina expendedora y mi sonrisa profesional lista, solo para encontrar una caja de cartón en mi escritorio, y a mi jefa esperándome con esa expresión que todos tememos, compasión forzada mezclada con incomodidad corporativa. Recortes presupuestarios, me dijo, nada personal, recibirías 2 semanas de indemnización. Y así, después de 5 años de llegar temprano, quedarme hasta tarde y sacrificar fines de semana, me encontré en la calle con una caja llena de fotografías enmarcadas baratas y una planta que probablemente moriría en una semana, tal como estaban muriendo mis esperanzas. Caminé por la ciudad en un estado de aturdimiento. No lloré, ni siquiera cuando pasé por la cafetería donde solía comprar mi capuchino de los viernes, ese pequeño lujo que me permitía sentir que la vida no era solo trabajar y pagar cuentas. No podía llorar porque el shock era demasiado profundo. Mi mente ya estaba calculando números terribles. El alquiler vencía en 10 días, la factura del seguro médico estaba atrasada, mi tarjeta de crédito estaba al límite y solo tenía $140 en mi cuenta bancaria. Fue entonces cuando lo vi. Estaba acurrucado contra la pared de un callejón, entre 2 edificios elegantes con puertas de cristal que reflejaban un mundo al que él claramente no pertenecía. Su ropa era una colección de harapos que alguna vez habían sido distintos artículos, pero que ahora se fusionaban en una masa indistinguible de tela sucia. Su cabello gris era largo y enmarañado, su barba estaba llena de mugre, y sus manos, extendidas en un gesto eterno de súplica, estaban cubiertas de costras y suciedad. La mayoría de las personas pasaban junto a él sin siquiera mirarlo, como si fuera parte del paisaje urbano, tan invisible como un buzón o una boca de incendios. Debería haberlo ignorado también. Dios sabe que tenía suficientes problemas propios, pero cuando nuestros ojos se encontraron, algo me detuvo en seco. No era lástima lo que vi en su mirada, aunque ciertamente había sufrimiento allí. Era algo más profundo, más perturbador. Era reconocimiento, como si me estuviera viendo realmente, no solo mirando a través de mí como hacía la mayoría de la gente cuando pedía limosna. Me estaba viendo a mí, a la persona completa con todos mis miedos y esperanzas y desesperación recién nacida. Me detuve. La gente fluía a mi alrededor como agua alrededor de una roca. Algunos me lanzaban miradas de irritación por bloquear la acera. Miré al hombre, y él me miró a mí, y en ese momento, algo inexplicable sucedió. Sentí una conexión, una comprensión silenciosa de que ambos estaban, en nuestras propias formas, perdidos en esta ciudad que no tenía tiempo para los perdidos. Abrí mi bolso y saqué mi billetera. Dentro había un billete de $20, 2 de 5 y algunas monedas. Ese $20 era mi fondo de emergencia, lo que había apartado para gasolina o comida si las cosas se ponían realmente difíciles. Y las cosas ya estaban realmente difíciles. Pero mis dedos se movieron antes de que mi cerebro pudiera detenerlos. Tomé el billete de 20 y lo puse en su mano temblorosa. «Gracias», susurró, con una voz tan ronca que apenas era audible. Sus dedos se cerraron alrededor del dinero, y vi lágrimas formándose en sus ojos. «Dios la bendiga». No dije nada. No podía confiar en mi voz. Solo asentí y seguí caminando, con mi caja de pertenencias de oficina y mis últimos $10, preguntándome si acababa de hacer la cosa más tonta o la más noble de mi vida. Probablemente ambas, pensé. Probablemente ambas.
Lo que no sabía en ese momento era que él no era realmente un mendigo. Y lo que acababa de suceder era solo él. Comienzo de algo que transformaría todo. Durante los siguientes días, mi vida se convirtió en una espiral descendente de estrés y ansiedad. Solicité trabajo tras trabajo, enviando currículums a cualquier empresa que remotamente coincidiera con mis habilidades. Pero el mercado laboral estaba saturado, y nadie parecía necesitar a una asistente administrativa de 32 años, con experiencia mediocre y sin contactos importantes. Mis ahorros se evaporaban. Comía ramen y lo que pudiera encontrar en oferta. Cancelé mi suscripción de streaming, mi membresía del gimnasio, todo lo que no fuera absolutamente esencial. Y cada vez que pasaba por ese callejón, él estaba allí, el mendigo. A veces tenía los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo o simplemente hubiera renunciado a pedir. Otras veces miraba a la multitud con esa misma intensidad que me había captado aquella primera vez. Yo siempre reducía la velocidad cuando pasaba junto a él, aunque ya no tenía nada que dar. Una vez, cuando aún me quedaban algunos dólares, le compré un sándwich de una tienda cercana. Me agradeció con esa misma mirada penetrante, esa misma sensación de que veía más de lo que debería ser capaz de ver. Pasaron 3 semanas de rechazo tras rechazo, de entrevistas que no llevaban a ninguna parte, de noches sin dormir calculando cuánto tiempo me quedaba antes de no poder pagar el alquiler. Estaba en el punto de quiebre, ese lugar terrible donde el orgullo comienza a desmoronarse y empiezas a considerar opciones que nunca creíste que tendrías que considerar. Llamar a mi hermana y suplicar ayuda aunque no nos habíamos hablado en años después de una pelea amarga, vender mis pocas posesiones de valor, mudarme de vuelta con mi madre, admitiendo el fracaso completo de mi intento de independencia. Y entonces, en una tarde lluviosa de diciembre, cuando el mundo parecía tan gris como mi futuro, todo cambió. Estaba caminando a casa desde otra entrevista fallida, empapada, porque no podía permitirme un taxi, y mi paraguas barato se había roto con el viento. Pasé por el callejón donde usualmente veía al mendigo, pero esta vez él no estaba solo. Había un hombre de traje elegante parado junto a él, y estaban ¿hablando? No solo hablando. El hombre del traje estaba ayudando al mendigo a levantarse, y había un auto negro elegante esperando en la calle. Me detuve, confundida. Vi cómo el mendigo se quitaba algunas de sus capas de ropa andrajosa, revelando ropa más limpia debajo. Vi cómo el hombre del traje le entregaba lo que parecía ser una toalla y una botella de agua, y entonces, para mi absoluto asombro, vi cómo el mendigo se limpiaba la cara, y parte de la suciedad desaparecía, revelando rasgos que no eran tan viejos ni tan demacrados como había parecido. Se me heló la sangre. ¿Qué estaba viendo? ¿Era esto algún tipo de actuación? ¿Un experimento social? ¿Una estafa elaborada? El mendigo, o quien fuera realmente, se giró y me vio mirando. Nuestros ojos se encontraron nuevamente, y esta vez vi algo diferente en su mirada. Reconocimiento, sí, pero también algo que podría haber sido disculpa, o tal vez anticipación. Me hizo un gesto con la mano, invitándome a acercarme. Cada instinto me gritaba que huyera. Esto era extraño, potencialmente peligroso. Definitivamente no algo que una mujer sola debería investigar, pero la curiosidad, mezclada con algo que no puedo explicar completamente, tal vez desesperación, o simplemente el sentimiento de que no tenía nada más que perder, me hizo quedarme quieta. El hombre del traje se acercó a mí. «Buenos días, señorita. Mi empleador le gustaría hablar con usted, si tiene un momento. Le aseguro que es completamente seguro y potencialmente muy beneficioso para usted». «¿Su empleador?», pregunté, mirando al mendigo que ahora se veía considerablemente menos mendigo. El hombre del traje sonrió. «Permítame presentarme. Soy James Morrison, asistente personal del señor Richard Thornton, y mi empleador ha estado llevando a cabo un experimento bastante inusual durante los últimos 3 meses. Un experimento en el que usted, sin saberlo, ha participado. Richard Thornton». El nombre me golpeó como un tren. Todo el mundo en esta ciudad conocía ese nombre. Era uno de los hombres más ricos del estado, un magnate de bienes raíces que había construido un imperio y que aparecía regularmente en las listas de multimillonarios. Y estaba parado frente a mí, vestido como un mendigo, mirándome con una expresión que era mitad curiosidad y mitad algo que podría haber sido respeto. Lo que sucedió después fue tan surreal que parte de mí todavía se pregunta si realmente sucedió, o si fue alguna alucinación nacida de demasiado estrés y muy poca comida. Me subieron al auto negro, que por dentro era más lujoso que cualquier lugar donde hubiera estado en mi vida,
El señor Thornton se sentó frente a mí, ahora con una manta limpia sobre sus hombros, aunque todavía llevaba la ropa andrajosa. James Morrison se sentó en el asiento del conductor, pero no arrancó el auto. Señorita, comenzó Richard Thornton con esa voz ronca que ahora entendía era parcialmente actuada. Sé que esto debe ser extremadamente confuso para usted, y me disculpo por cualquier alarma que pueda haber causado, pero necesito que escuche lo que tengo que decir. Ascendí, sin confiar en mi voz para formar palabras coherentes. Durante los últimos 3 meses, continuó, he estado viviendo en las calles de esta ciudad. No todo el tiempo, por supuesto. Tengo responsabilidades comerciales que atender. Pero varios días a la semana me disfrazo y paso horas en diferentes lugares, observando cómo la gente interactúa con alguien que perciben como el más bajo de la sociedad. Es un experimento, si quiere, pero también es algo más profundo. Es una prueba. ¿Una prueba?, logré decir finalmente. Una prueba de la humanidad básica, respondió. Verá, señorita, he sido rico durante la mayor parte de mi vida. Heredé dinero, hice más dinero, y ahora tengo más de lo que podría gastar en 10 vidas. Y durante todos estos años he sido rodeado de personas que me tratan con respeto, deferencia, incluso adulación. Pero siempre me he preguntado, ¿me tratan así por quién soy como persona o por lo que tengo? ¿Realmente me conoce alguien o solo conocen mi dinero? Hizo una pausa, mirándome con esa intensidad que ahora entendía venía de un lugar de inteligencia aguda y no de desesperación. Así que decidí hacer este experimento. Me disfracé como un mendigo y pasé tiempo en las calles, observando. Y lo que vi fue revelador. La mayoría de las personas me ignoraban por completo, como si fuera invisible. Algunos me insultaban, me decían que consiguiera un trabajo, que dejara de ser una carga para la sociedad. Algunos me escupían. Sí, literalmente me escupían. Y unos pocos, muy pocos, me mostraban bondad. Me incliné hacia adelante, comenzando a ver hacia dónde se dirigía esto, pero aún sin creer completamente lo que estaba escuchando. Durante 3 meses, continuó, he interactuado con cientos, quizás miles de personas. Y solo 19 me dieron dinero sin que yo siquiera tuviera que pedir. Solo 11 me compraron comida. Y solo 3 personas en toda esta ciudad enorme, se detuvieron a mirarme realmente a los ojos y me trataron como un ser humano en lugar de un problema a evitar. Se inclinó hacia adelante y vi que había lágrimas en sus ojos ahora. Usted fue una de esas 3 personas, señorita. Y no solo me dio dinero que claramente no podía permitirse, sino que lo hizo sin dudar. Vi la caja en sus manos ese día, las pertenencias de la oficina. Hice que James investigara discretamente y descubrí que acababa de perder su trabajo ese mismo día. Ese dinero que me dio probablemente era todo lo que tenía, y aún así me lo dio. Las lágrimas corrieron por mi rostro ahora. No sabía qué decir. Esto era abrumador, demasiado grande para procesarlo. He estado buscando algo durante mucho tiempo. Continuó Richard Thornton. He estado buscando personas genuinas, personas con integridad real que actúen con bondad no porque esperen algo a cambio, sino porque simplemente es lo correcto. Y las he encontrado. 3 personas en total, de las cuales usted es una. Sacó un sobre del bolsillo interior de su abrigo andrajoso. Lo abrió y sacó un cheque. Me lo entregó, y cuando vi la cantidad, casi me desmayó. $50,000. No puedo, comencé, pero él levantó una mano. Puede y lo hará, dijo firmemente. Esto no es caridad, esto es reconocimiento. Reconocimiento de que en un mundo donde es cada vez más fácil volverse cínico y cerrar nuestros corazones, usted eligió el camino más difícil. Eligió la bondad cuando le costaba algo, y eso merece ser honrado. Pero eso no es todo, intervino James Morrison desde el asiento delantero. El señor Thornton tiene una propuesta para usted. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría estallar. Una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Richard Thornton se reclinó en su asiento, estudiándome. Estoy buscando establecer una fundación, dijo. Una fundación dedicada a ayudar a personas que han demostrado bondad genuina,
pero que están pasando por dificultades. Quiero crear un programa que identifique a personas como usted, personas buenas que necesitan ayuda, y les proporcione no solo asistencia financiera, sino también oportunidades reales para mejorar sus vidas. Y necesito a alguien que dirija esa fundación. Alguien que entienda realmente lo que significa luchar, lo que significa tomar decisiones difíciles, lo que significa elegir la bondad incluso cuando duele. Me quedé sin aliento. ¿Me está ofreciendo un trabajo? No solo un trabajo. Respondió con una sonrisa. Una misión. Una oportunidad de cambiar vidas de la manera en que su simple acto de bondad cambió mi perspectiva. El salario sería de $120,000 anuales para empezar, con beneficios completos. Y tendría autonomía total para diseñar los programas como lo considere apropiado, basándose en su propia experiencia y comprensión de lo que las personas realmente necesitan. El mundo se detuvo. Todo el ruido de la ciudad afuera del auto desapareció. Era solo yo y este hombre que había fingido ser un mendigo para probar la humanidad de las personas, y aparentemente yo había pasado una prueba que ni siquiera sabía que estaba tomando. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué yo? Hay personas más calificadas, personas con experiencia en organizaciones sin fines de lucro, personas que... Porque usted es real, me interrumpió. Porque cuando me miró ese día, no vio a un mendigo al que tenía que ayudar para sentirse mejor consigo misma. Me vio como una persona y me trató con dignidad. Eso no es algo que pueda enseñarse en ninguna escuela de negocios o programa de capacitación. Eso viene del carácter, y el carácter es lo que estoy buscando. Las lágrimas fluían libremente ahora. 3 semanas de estrés, de miedo, de preguntarme cómo iba a sobrevivir. Todo explotó en ese momento. Pero también había algo más, una sensación de validación que ni siquiera sabía que necesitaba. Alguien había visto lo mejor de mí en mi peor momento, y lo había valorado. Necesito tiempo para pensar, logré decir, aunque ya sabía cuál sería mi respuesta. Por supuesto, asintió Richard. Tómese todo el tiempo que necesite. James le dará mi tarjeta personal. Cuando esté lista para hablar, llámeme. Pero sepa esto, ya sea que acepte esta oferta o no, ese cheque es suyo, sin condiciones, sin expectativas. Es simplemente mi forma de agradecerle por recordarme que todavía existe la bondad genuina en este mundo. Me bajé del auto en un estado de shock. Sostenía el cheque en mi mano temblorosa, sin poder creer completamente que fuera real. Mientras el auto se alejaba, me quedé parada en la acera bajo la lluvia que continuaba cayendo, y por primera vez en semanas, sonreí. No solo sonreí, reí. Reí y lloré al mismo tiempo, liberando toda la tensión y el miedo que había estado conteniendo. Pero la historia no terminaba ahí. De hecho, apenas estaba comenzando. Los siguientes días fueron un torbellino. Deposité el cheque, mitad esperando que rebotara, que todo fuera algún tipo de broma cruel, pero no rebotó. Los fondos aparecieron en mi cuenta, reales y tangibles. Pagué mi alquiler atrasado, mis facturas, compré comida de verdad por primera vez en semanas. Pero no gasté descontroladamente. Algo había cambiado en mí. Había experimentado lo que significaba realmente no tener nada. Y esa experiencia me había dejado marcada de formas que aún estaba empezando a comprender. Durante una semana, pensé en la oferta de Richard Thornton. Investigué sobre él, leyendo artículos, viendo entrevistas. Era conocido por ser excéntrico, sí, pero también por ser brillante e increíblemente generoso con su riqueza. Había donado millones a varias causas, había establecido becas, había financiado hospitales. Pero también era conocido por ser intensamente privado y por hacer las cosas a su manera, sin preocuparse por la opinión pública. Y entonces recordé las palabras de James Morrison sobre las otras 2 personas que también habían mostrado bondad genuina. ¿Quiénes eran? ¿Qué les había sucedido? ¿Les había hecho la misma oferta? Finalmente, llamé al número en la tarjeta. James Morrison respondió después del segundo timbre, y me conectó inmediatamente con Richard Thornton. He tomado mi decisión, le dije. Acepto. Quiero dirigir esa fundación. Quiero hacer esto. Escuché la sonrisa en su voz cuando respondió. Sabía que lo haría. ¿Cuándo puede empezar? En una semana, respondí. Necesito cerrar algunos asuntos, encontrar un lugar mejor para vivir, ahora que puedo permitírmelo. Prepararme mentalmente para lo que sea que venga después. Perfecto, dijo. Y hay algo más que necesito contarle.
Las otras 2 personas que mostraron bondad genuina durante mi experimento también han aceptado trabajar en la fundación. Uno de ellos será el director de operaciones, el otro será el jefe de divulgación comunitaria. Los 3 trabajarán juntos para construir algo realmente especial. Y creo que cuando los conozca, entenderá por qué los elegí. Una semana después, me encontré en la oficina de Richard Thornton, un ático elegante con vistas panorámicas de la ciudad. Y allí conocí a las otras 2 personas que habían pasado su prueba. El primero era Miguel, un hombre de unos 40 años, que trabajaba como conserje en un edificio de oficinas. Me contó que él también había estado en ese callejón, que había visto a Richard en su disfraz de mendigo, y le había dado el sándwich de su propio almuerzo. Miguel conocía el hambre, había crecido en la pobreza extrema, y había luchado toda su vida para mantenerse a flote. Pero nunca había perdido su compasión, su disposición a compartir lo poco que tenía. La segunda era Elena, una estudiante universitaria de 22 años, que estaba trabajando en 3 empleos para pagar su educación. Ella le había a Richard su abrigo, una noche fría. Un abrigo que había ahorrado durante meses para comprar. Cuando él había protestado, ella había insistido, diciéndole que ella tenía otro en casa, aunque más tarde descubrió que eso era mentira. No tenía otro abrigo, pero no podía soportar ver a alguien sufrir de frío cuando ella tenía algo que podía ayudar. Los 3 nos sentamos en esa elegante sala de conferencias, 3 personas de orígenes completamente diferentes, que habían sido reunidas por un experimento extraño y por un acto simple: elegir la bondad cuando les costaba algo. Richard Thornton entró y nos miró a todos con esa intensidad penetrante que había llegado a reconocer. Ustedes 3, comenzó, representan lo mejor de la humanidad. No porque sean perfectos, nadie lo es. No porque sean especialmente dotados o talentosos, aunque ciertamente tienen sus fortalezas. Sino porque cuando se enfrentaron a una elección entre proteger sus propios intereses o ayudar a un extraño, eligieron ayudar. Y en una sociedad donde cada vez más nos enseñan a pensar primero en nosotros mismos, esa elección es radical. Pasó la siguiente hora explicándonos su visión para la fundación. No sería como otras organizaciones benéficas que simplemente distribuían dinero o recursos. Esta sería diferente. Identificaríamos personas que estuvieran pasando por dificultades, pero que hubieran demostrado bondad genuina hacia otros, personas como nosotros, y les proporcionaríamos no solo asistencia financiera a corto plazo, sino también mentoría, capacitación, oportunidades de networking, todo lo que pudieran necesitar para realmente transformar sus vidas. Y aquí está la parte más importante, dijo, inclinándose hacia adelante. Cada persona que ayudemos deberá comprometerse a ayudar a otros cuando esté en posición de hacerlo. Crearemos una cadena de bondad, un efecto dominó que se expandirá mucho más allá de lo que podamos alcanzar directamente. Cambiaremos vidas, sí, pero más importante, cambiaremos corazones. Durante los siguientes meses, trabajé más duro de lo que nunca había trabajado en mi vida. Miguel, Elena y yo nos convertimos en un equipo cerrado, cada uno aportando nuestras experiencias únicas y perspectivas. Miguel entendía las realidades prácticas de la vida de la clase trabajadora. Elena aportaba la energía y el idealismo de la juventud. Y yo, con mis años de experiencia administrativa y mi reciente encuentro con la desesperación financiera, podía construir puentes entre la visión de Richard y la implementación práctica. Establecimos criterios para identificar candidatos. No buscábamos perfección, buscábamos carácter. Queríamos personas que hubieran demostrado bondad, integridad, resiliencia. Personas que habían sido derribadas por la vida, pero que no habían permitido que eso las volviera amargas o crueles. Contratamos investigadores discretos, similar a como Richard me había investigado a mí. Pero no estábamos buscando escándalos o secretos oscuros. Estábamos buscando momentos de bondad invisible, actos de generosidad que nadie más había presenciado. El trabajador de construcción que compartía su almuerzo con compañeros más jóvenes que apenas podían permitirse comer. La mesera que pagaba secretamente las comidas de familias que veía luchando. El conductor de autobús que ayudaba a pasajeros ancianos mucho más allá de lo que requería su trabajo. Y los encontramos. Docenas de ellos. Personas cuyas historias me partían el corazón y me inspiraban al mismo tiempo. Conocí a Marcus, un veterano que había quedado sin hogar después de luchar con PTSD y adicción. Pero incluso en sus momentos más oscuros, había usado lo poco que tenía para comprar comida para perros callejeros en su vecindario. Cuando le ofrecimos ayuda, lloró. No por el dinero,
sino porque alguien finalmente había notado los pequeños actos de bondad que había creído insignificantes. Conocí a Vinda, una madre soltera con 3 hijos, que trabajaba 2 empleos, pero que todavía encontraba tiempo para ser voluntaria en un refugio local los fines de semana. Estaba exhausta, quebrada, al borde del colapso. Pero cuando le preguntamos por qué continuaba siendo voluntaria cuando claramente necesitaba el tiempo para descansar, nos dijo: porque si dejo de creer que la bondad importa, ¿qué me queda? Historia tras historia, persona tras persona. Y cada una me enseñaba algo nuevo sobre la naturaleza de la bondad genuina. Pero también había desafíos. Algunas de las personas que identificamos rechazaban nuestra ayuda, demasiado orgullosas o sospechosas de nuestros motivos. Algunos aceptaban la ayuda pero luego la desperdiciaban, probando que el dinero solo no es suficiente para cambiar una vida. Y algunos, tristemente, estaban tan dañados por sus circunstancias que incluso con todo el apoyo del mundo, no podían encontrar un camino hacia adelante. Esos fracasos me dolían profundamente. Quería salvar a todos. Quería que cada historia tuviera un final feliz. Pero Miguel me recordó algo. Importante. No podemos salvar a las personas de sí mismas. Solo podemos ofrecer oportunidades. Depende de ellos decidir qué hacer con esas oportunidades. 6 meses después del lanzamiento de la fundación, organizamos nuestro primer evento público. Era una gala diseñada para recaudar fondos adicionales y aumentar la conciencia sobre nuestra misión. Habíamos invitado a algunos de nuestros beneficiarios exitosos para que compartieran sus historias. Márquez habló sobre cómo nuestro programa le había proporcionado no solo vivienda y tratamiento para su PTSD, sino también capacitación laboral que le había permitido comenzar su propio negocio de cuidado de mascotas. Ahora tenía clientes habituales, un apartamento estable y había estado sobrio durante 8 meses. Pero lo más importante, dijo, era que nuestra fundación le había recordado que su bondad importaba, que no era invisible. Linda compartió cómo habíamos pagado por su capacitación como técnica médica, lo que le había permitido dejar sus 2 empleos de salario mínimo y tener uno mejor pagado con horarios predecibles. Ahora podía pasar las tardes con sus hijos por primera vez en años, y había inspirado a su hija mayor a estudiar trabajo social, queriendo ayudar a otros como habían ayudado a su familia. Pero el momento más conmovedor vino cuando Richard Thornton subió al escenario. La audiencia esperaba un discurso típico de multimillonario sobre responsabilidad corporativa y retribución. En cambio, les contó sobre su experimento como mendigo. Durante 3 meses, les dijo a los asistentes elegantemente vestidos, experimenté de primera mano cómo esta sociedad trata a sus miembros más vulnerables, y lo que aprendí fue profundamente perturbador. Aprendí que es extraordinariamente fácil volverse invisible en esta ciudad. Aprendí que la mayoría de las personas están tan absortas en sus propias vidas, sus propios problemas, que ni siquiera ven el sufrimiento directamente frente a ellos. Y aprendí que los actos de bondad genuina son mucho más raros de lo que queremos creer. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Pero también aprendí algo más. Aprendí que esa bondad, cuando existe, es extraordinariamente poderosa. Un simple acto de dar $20 que no puedes permitirte, compartir un sándwich cuando tienes hambre, ofrecer un abrigo cuando tienes frío. Estos actos pequeños crean ondas que se expanden de formas que no podemos imaginar. Miró hacia donde estaban sentados Miguel, Elena y yo. Estas 3 personas, continuó, no sabían que estaban siendo observadas, no sabían que su bondad sería recompensada. Actuaron con compasión genuina simplemente porque era lo correcto. Y eso, señoras y señores, es lo que esta fundación busca honrar y multiplicar. La ovación fue ensordecedora, pero lo que me impactó no fueron los aplausos o las lágrimas de los asistentes ricos, que probablemente nunca habían considerado realmente lo que significaba ser invisible en esta sociedad. Lo que me impactó fue ver a Richard Thornton, este hombre que tenía todo el dinero del mundo, con lágrimas corriendo por su rostro mientras hablaba sobre los 3 meses que había pasado fingiendo no tener nada. Después del evento, cuando los asistentes se habían ido y solo quedábamos el equipo central, Richard nos reunió en su oficina. Había champán esperando, pero ninguno de nosotros tenía ganas de celebrar todavía. Había algo en el aire, una sensación de que algo importante estaba a punto de revelarse. Hay algo más que necesito contarles, comenzó Richard, llenando copas para todos nosotros. Algo que no he compartido con nadie excepto con James. Mi experimento como mendigo no fue solo un capricho de un hombre rico aburrido. Fue personal, profundamente personal. Se sentó pesadamente, de repente pareciendo todos sus 65 años. Hace 30 años, mi hermano menor, David, se volvió adicto a las drogas. Yo estaba tan absorto en construir mi imperio,
tan enfocado en hacer más dinero. Hubiera sabido que su hermano no lo rechazaría, pero nunca lo supo, porque yo había dejado muy claro que mi amor, mi ayuda, mi reconocimiento, todo venía con condiciones. El silencio en la habitación era absoluto. Finalmente, Elena preguntó suavemente: ¿por eso hizo el experimento? ¿Para entender lo que vivió David? Richard asintió. Necesitaba entender cómo es ser invisible. Necesitaba sentir lo que David sintió cuando las personas pasaban junto a él sin siquiera reconocer su humanidad. Necesitaba experimentar la diferencia entre alguien que te da ayuda con condescendencia y alguien que te trata con dignidad genuina. Y necesitaba encontrar personas que fueran mejores de lo que yo fui, personas que dieran sin juzgar, que ayudaran sin imponer condiciones. Se giró hacia mí. Cuando usted me dio esos $20, no me preguntó qué había hecho para terminar en las calles, no me sermoneó sobre conseguir un trabajo, no me hizo sentir menos que humano. Me vio, realmente me vio, y en ese momento decidió que mi sufrimiento importaba más que sus propias dificultades. Eso es lo que David necesitaba de mí, y eso es lo que nunca le di. Las lágrimas fluían libremente ahora, por todos nosotros. Comprendí entonces que esta fundación era más que un experimento social o un proyecto filantrópico. Era un acto de expiación. Era la forma de Richard de honrar a su hermano, de corregir el error que nunca podría deshacer. Por eso, continuó Richard, cada persona que ayudamos a través de esta fundación recibe ayuda incondicional, sin juicios, sin requisitos de que demuestren que son dignos, porque nadie debería tener que demostrar que merece dignidad básica y compasión. Esas cosas deberían ser derechos, no privilegios ganados. Esa noche cambió algo fundamental en todos nosotros. Ya no estábamos simplemente administrando una fundación. Estábamos continuando el legado de David Thornton, un hombre que ninguno de nosotros había conocido, pero cuya historia ahora llevábamos en nuestros corazones. En los meses siguientes, expandimos agresivamente nuestros programas, pero también agregamos un nuevo elemento. Entrenábamos a nuestros beneficiarios no solo para que recibieran ayuda, sino para que se convirtieran en defensores de otros. Marcus comenzó a hablar en escuelas sobre PTSD y adicción, usando su historia para ayudar a otros veteranos. Linda se convirtió en mentora de otras madres solteras, ofreciéndoles el apoyo emocional y práctico que ella había necesitado desesperadamente. Y uno por uno, las personas que ayudamos comenzaron a crear sus propias ondas de bondad. Pero no todo era triunfo. Un año después del lanzamiento de la fundación, enfrentamos nuestra primera crisis seria. Uno de nuestros beneficiarios, un hombre llamado Derek, a quien habíamos ayudado a salir de las calles y establecer un pequeño negocio, fue arrestado por agresión. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la historia, pintándola como evidencia de que nuestra fundación estaba desperdiciando dinero en personas no merecedoras. Los donantes comenzaron a cuestionar nuestros métodos de selección. La junta de asesores, que Richard había insistido en establecer para dar legitimidad a la fundación, presionó para que implementáramos filtros más estrictos, verificaciones de acontecimientos más exhaustivas, básicamente condiciones que contradecían toda la filosofía de ayuda incondicional. Fue Miguel quien nos recordó por qué estábamos haciendo esto. Convocó una reunión de emergencia y trajo consigo documentación de su propio pasado, registros de arresto de hace 20 años, cuando era joven y desesperado y había cometido errores que lo habían perseguido durante décadas. Si hubieran tenido estos estándares cuando comenzamos, dijo, sosteniendo los papeles, yo no habría calificado. Habría sido descartado como demasiado riesgoso, demasiado problemático, y habría perdido la única oportunidad real que tuve de cambiar mi vida. Derek cometió un error, sí, pero ¿vamos a definirlo solo por su peor momento? ¿O vamos a darle la oportunidad de aprender, crecer y hacerlo mejor? Richard apoyó a Miguel completamente. Enfrentó a la junta, a los medios, a los críticos. Derek declaró públicamente, es exactamente el tipo de persona que esta fundación fue creada para ayudar. Alguien que está luchando, que comete errores, que es profundamente imperfecto, igual que todos nosotros. No estamos aquí para ayudar solo a los santos. Estamos aquí para ayudar a los seres humanos. Perdimos algunos donantes después de eso, pero ganamos algo más importante. Credibilidad con las comunidades que estábamos tratando de servir. Las personas que realmente entendían la lucha, que sabían lo difícil que es salir de circunstancias desesperadas, vieron que hablábamos en serio, y comenzaron a venir a nosotros, no solo buscando ayuda, sino ofreciendo su propio tiempo y recursos para ayudar a otros.
Derek, por su parte, aceptó responsabilidad por sus acciones. Cumplió servicio comunitario, tomó clases de manejo de la ira y trabajó arduamente para reparar el daño que había causado. Y la fundación permaneció a su lado durante todo el proceso, demostrando que nuestra ayuda incondicional no significaba ausencia de responsabilidad, sino presencia de apoyo constante, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. 2 años después del lanzamiento de la fundación, habíamos ayudado directamente a más de 300 personas. Pero el verdadero impacto era mucho mayor. Cada persona que ayudábamos iniciaba su propia cadena de bondad. Marcus no solo dirigía su negocio exitoso de cuidado de mascotas, sino que había contratado a 3 veteranos sin hogar y les estaba enseñando el oficio. Linda había establecido un grupo de apoyo para madres solteras, que ahora tenía más de 50 miembros. Derek, a pesar de su tropiezo, había comenzado un programa en prisiones locales, enseñando habilidades empresariales a presos que pronto serían liberados. Y yo había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. La mujer desesperada que había dado sus últimos $20 a un mendigo, ahora dirigía una organización con un presupuesto anual de varios millones. Había aparecido en conferencias nacionales, había sido entrevistada por importantes medios de comunicación. Había conocido a políticos y celebridades que querían apoyar nuestro trabajo. Pero ninguno de esos logros externos me daba tanta satisfacción como las conversaciones uno a uno que tenía con personas que acabábamos de ayudar, viendo la esperanza volver a encenderse en sus ojos. Una tarde, 3 años después de aquel encuentro fatídico en el callejón, Richard me llamó a su oficina. Había algo diferente en él, una solemnidad que me preocupó inmediatamente. «Tengo cáncer», me dijo sin rodeos, pancreático. «Los médicos me dan 6 meses, tal vez 1 año si tengo suerte con el tratamiento. He decidido no hacer el tratamiento. He vivido una vida larga y hasta hace unos años no particularmente bien vivida. Estoy listo para lo que venga después». El shock me golpeó como un puño físico. «No», quise decir, «no puede rendirse. Tenemos mucho trabajo por hacer todavía, muchas personas por ayudar». Él sonrió, esa sonrisa suave que había aprendido a reconocer como su expresión de paz genuina. «Ese es exactamente mi punto. El trabajo continuará, con o sin mí. Esa es la belleza de lo que hemos construido aquí. No depende de ninguna persona. Es un movimiento ahora, algo más grande que cualquiera de nosotros». Pasó a explicarme que había actualizado su testamento. La mayor parte de su fortuna iría a la fundación, asegurando que pudiera continuar su trabajo durante décadas después de su muerte. Pero había establecido una estructura que aseguraba que ninguna persona tuviera demasiado poder. La Junta tomaría decisiones por consenso, y la Junta siempre incluiría al menos 3 personas que habían sido beneficiarias de la fundación, personas que entendían íntimamente las luchas que estábamos tratando de aliviar. «Quiero que usted continúe como directora ejecutiva», me dijo. «Pero solo si promete algo. Prométame que nunca perderá de vista por qué comenzamos esto. No por los elogios de la prensa o los premios de organizaciones sin fines de lucro, sino por las personas individuales cuyas vidas podemos tocar. Prométame que cada decisión que tome, cada política que implemente, será evaluada por un estándar simple. ¿Esto habría ayudado a David? ¿Esto me habría ayudado a mí cuando estaba sentado en ese callejón? ¿Esto honra la bondad que usted me mostró ese día?» «Se lo prometo», dije, las lágrimas fluyendo libremente. «Se lo prometo». Los siguientes 6 meses fueron los más difíciles de mi vida. Ver a Richard deteriorarse fue agonizante. Pero él enfrentó su muerte con la misma intensidad introspectiva que había traído a su experimento como mendigo. Usó su tiempo restante para reunirse personalmente con tantos beneficiarios de la fundación como fuera posible, escuchando sus historias, ofreciendo aliento, asegurándose de que supieran que su progreso importaba. En sus últimas semanas, cuando ya no podía salir de su casa, las personas venían a él. Un flujo constante de individuos cuyas vidas había tocado, cada uno queriendo agradecer al hombre que había visto su humanidad cuando el resto del mundo los había vuelto invisibles. Marcus vino y le trajo uno de los perros que cuidaba, sabiendo lo mucho que Richard amaba a los animales. Linda trajo a sus hijos, que habían hecho tarjetas expresando su gratitud.
Derek, que ahora dirigía un programa de tutoría exitoso, trajo a algunos de sus estudiantes para que conocieran al hombre cuya visión había hecho posible su segunda oportunidad. Historia fue diferente, y no estaba segura de cómo manejarla. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién era? Una niña, respondió. Tenía tal vez 7 u 8 años. Estaba con su madre, una mujer elegantemente vestida que me había ignorado completamente. Pero la niña se detuvo. Miró a su madre y dijo: «Mami, ese señor tiene hambre, ¿podemos darle algo?». La madre la apartó rápidamente, diciéndole que no hablara con extraños, que las personas como yo habían elegido estar en esas circunstancias. Pero mientras la arrastraban, la niña dejó caer algo, una barra de granola de su mochila. La dejó caer deliberadamente, estoy segura, y me miró de una forma que dejaba claro que era para mí. Richard sonrió ante el recuerdo. Esa niña me enseñó algo importante, que la bondad es natural, algo con lo que nacemos. Es la sociedad la que nos enseña a cerrar nuestros corazones, a ver el sufrimiento y alejar la mirada, a juzgar a las personas por sus circunstancias en lugar de reconocer su humanidad. Esa niña no había aprendido esas lecciones todavía. Ella solo vio a un ser humano que necesitaba ayuda. «¿Qué pasó con ella?», pregunté. «La he estado rastreando», dijo Richard. «Su nombre es Sophie. Ahora tiene 11 años. Y he establecido un fondo fiduciario para ella, para su educación. Pero más que eso, quiero que la fundación establezca un programa que trabaje con niños, enseñándoles sobre empatía, compasión, bondad genuina, antes de que el mundo les enseñe a ser cínicos e indiferentes. Ese será mi último regalo, mi legado final. Asegurar que más niños como Sophie crezcan creyendo que la bondad importa, que ver y ayudar a otros es algo de lo que estar orgullosos, no algo que evitar». Fue lo último significativo que Richard me dijo. Murió 3 días después, en paz, rodeado por las pocas personas que habían llegado a conocer al hombre real detrás de la fachada del multimillonario. Su funeral fue extraordinario. Esperabas que fuera un evento enorme, lleno de dignatarios y líderes empresariales. Y había algunos de ellos, sí. Pero la mayoría de los asistentes eran personas que Richard había ayudado. Antiguos mendigos y personas sin hogar. Madres solteras luchando. Veteranos con cicatrices visibles e invisibles. Exprisioneros tratando de reconstruir sus vidas. Personas que la sociedad había descartado, pero que Richard había elegido ver. Y en la primera fila, junto a mí, Miguel y Elena, estaba una niña de 11 años con su familia, Sophie. Ella había insistido en venir cuando supo que el hombre que había estado viviendo como mendigo era el mismo que había establecido un fondo para su educación. Su madre, que ahora entendía completamente lo que había sucedido ese día hace años, estaba llorando. Me dijo después del servicio que la experiencia había cambiado completamente su perspectiva sobre las personas sin hogar, que ahora era voluntaria regular en refugios y que estaba enseñando a Sophie sobre la importancia de la compasión activa. Di el elogio en el funeral de Richard. Hablé sobre el experimento, sobre lo que había aprendido, sobre la visión que había tenido para un mundo donde la bondad no fuera la excepción sino la norma. Y hablé sobre lo que significaba ser visto realmente, ser reconocido en tu humanidad completa, especialmente cuando estás en tu punto más bajo. Richard Thornton, dije a la multitud, me salvó la vida cuando me dio un cheque de $50,000. Pero me dio algo mucho más valioso antes de eso. Me dio la oportunidad de descubrir quién era yo realmente, en un momento de crisis. Me dio la oportunidad de elegir la bondad cuando me costaba algo, y al hacerlo, me dio la oportunidad de verme a mí misma como alguien capaz de bondad genuina. Ese autoconocimiento,
Esa imagen de alguien que elige ayudar incluso cuando duele. Ha sido el regalo más valioso que jamás recibí. Después del funeral, la fundación siguió creciendo. Implementamos el programa para niños que Richard había imaginado, trabajando con escuelas para enseñar empatía y compasión como habilidades fundamentales. Expandimos a otras ciudades, llevando nuestro modelo de ayuda incondicional a nuevas comunidades. Y establecimos el premio David Thornton, otorgado anualmente a personas que demostraban bondad extraordinaria hacia extraños, sin expectativa de reconocimiento o recompensa. 5 años después de la muerte de Richard, la fundación había ayudado directamente a más de 2,000 personas. Pero el número real de vidas tocadas era imposible de calcular. Cada persona que ayudábamos iniciaba sus propias cadenas de bondad, y esas cadenas se ramificaban de formas que nunca podríamos rastrear completamente. Marcus ahora empleaba a 15 personas en su negocio expandido, y había establecido un programa de capacitación que había colocado a más de 100 veteranos en empleos estables. Linda había obtenido su maestría en trabajo social, y ahora dirigía un programa a nivel de ciudad para madres solteras. Derek, después de superar su error y trabajar incansablemente en su redención personal, había sido reconocido por el alcalde por su trabajo con exprisioneros. Y Sophie, ahora en la escuela secundaria, había comenzado su propia organización juvenil, centrada en ayudar a personas en hogar, inspirada por la historia del hombre que había estado dispuesto a experimentar la invisibilidad para entender verdaderamente el sufrimiento. Y yo había aprendido lecciones que nunca podría haber aprendido en ningún otro lugar. Aprendí que la pobreza no es un defecto de carácter, sino una circunstancia. Aprendí que las personas en sus momentos más bajos son aún capaces de bondad extraordinaria. Aprendí que ayudar sin juzgar, sin imponer condiciones, es un acto de profundo respeto por la dignidad humana. Y aprendí que pequeños actos de bondad pueden crear ondas que se expanden mucho más allá de lo que nunca podemos ver. Pero quizás la lección más importante vino años después, en un encuentro que cerró el círculo de una forma que nunca habría imaginado. Estaba caminando por la ciudad una tarde lluviosa, similar a aquel día fatídico hace años, cuando había perdido mi trabajo. Pasé por el callejón donde había conocido a Richard, ese lugar que había cambiado el curso de mi vida, y vi a alguien acurrucado allí, un hombre joven en circunstancias similares a las que Richard había fingido. Mi primer instinto fue sacar mi billetera, dar dinero, continuar. Pero entonces me detuve. Recordé lo que Richard me había dicho sobre ser visto realmente, sobre ser tratado con dignidad en lugar de lástima. Así que hice algo diferente. Me senté junto al joven. Le pregunté su nombre. Era James, no relación con el asistente de Richard, solo otra coincidencia en una vida llena de ellas. Y escuché su historia. No lo juzgué, no le ofrecí consejos no solicitados, solo escuché. Escuché sobre su familia, que lo había rechazado cuando salió como gay. Escuché sobre los trabajos que había perdido debido a discriminación. Escuché sobre las noches frías y el hambre constante, y la forma en que las personas pasaban junto a él como si fuera invisible. Y cuando terminó, le di mi tarjeta de presentación. Cuando esté listo, le dije, venga a vernos a la fundación. No hay juicios, no hay condiciones, solo ayuda genuina de personas que entienden lo que es luchar. Él tomó la tarjeta con manos temblorosas. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó. Ni siquiera me conoce. Sonreí, recordando ese día hace años. Porque alguien una vez me vio cuando me sentía invisible, le dije. Y eso cambió todo. Ahora es mi turno de ver a otros. James vino a la fundación 2 semanas después, y su historia, su viaje de sin hogar a estable a exitoso, se convirtió en otra rama en el árbol siempre creciente de bondad que Richard había plantado con su experimento extraño. Ahora, 10 años después de aquel encuentro en el callejón, dirijo una de las fundaciones más exitosas del país. He ganado premios, he aparecido en libros sobre filantropía innovadora, he dado charlas TED sobre el poder de la bondad incondicional, pero ninguno de esos logros significa tanto para mí como las historias individuales que continúo escuchando. La madre soltera que ahora posee su propia casa, el veterano que encontró paz después de años de trauma, el exprisionero que ahora es mentor de jóvenes en riesgo, el joven rechazado por su familia que encontró una nueva familia en nuestra comunidad. Historia tras historia, vida tras vida, transformada no solo por el dinero o los recursos, sino por ser vistos, por ser tratados con dignidad, por recibir ayuda sin tener que demostrar primero que la merecían. Y cada vez que empiezo a sentirme abrumada por el peso de la responsabilidad, por la enormidad de los problemas que estamos tratando de resolver, recuerdo aquel día lluvioso,
Recuerdo estar desempleada, desesperada, con mis últimos dólares en la mano. Recuerdo ver a un hombre que pensé que estaba en peores circunstancias que yo y elegir ayudar de todos modos. Y recuerdo cómo esa elección simple, ese acto momentáneo de bondad, cambió no solo mi vida, sino las vidas de miles de personas que nunca conoceré. Porque esa es la verdad sobre la bondad genuina. No se trata de grandes gestos o transformaciones dramáticas. Se trata de pequeñas elecciones que hacemos cada día. Elegir ver en lugar de alejar la mirada. Elegir ayudar en lugar de juzgar. Elegir tratar a cada persona con la dignidad que merece simplemente por ser humana. Richard Thornton me enseñó eso, cuando fingió ser un mendigo para probar la bondad de la gente. Pero la lección más profunda no fue sobre la bondad de otras personas. Fue sobre mi propia capacidad de bondad, sobre mi propia fuerza de carácter, sobre mi propia humanidad. Me enseñó que incluso en mis momentos más oscuros, incluso cuando sentía que no tenía nada que dar, todavía tenía algo de valor inconmensurable que ofrecer: mi compasión, mi reconocimiento, mi disposición a ver a otro ser humano en su lucha. Y eso, finalmente, es lo que la Fundación representa. No es sobre dinero, aunque ciertamente ayudamos con necesidades financieras. No es sobre programas o políticas, aunque diseñamos cuidadosamente ambos. Es sobre ver a las personas, realmente verlas. No sus circunstancias, no sus errores, no las razones por las que terminaron donde están, sino su humanidad fundamental, su dignidad inherente, su valor como individuos únicos que merecen respeto y oportunidades. Cada mañana cuando llego a la oficina, hay una fotografía en mi escritorio. Es una foto de Richard tomada durante su experimento, sentado en ese callejón, con sus ropas andrajosas y su mirada penetrante. Alguien la había tomado sin que él lo supiera, y James me la había dado después de su muerte. La miro cada día, y me recuerdo por qué estoy haciendo este trabajo. No es por los premios o el reconocimiento, no es por sentirme bien conmigo misma, o por algún sentido abstracto de obligación moral. Es porque hace 10 años, cuando tenía $20 en mi nombre y acababa de perder mi trabajo, elegí creer que la bondad importaba más que mi propia comodidad. Elegí creer que ver y ayudar a otro ser humano era más importante que proteger mis propios intereses. Y esa elección, ese momento simple en un día gris de noviembre, me llevó a una vida de significado y propósito que nunca habría imaginado posible. Me llevó a conocer personas extraordinarias como Miguel y Elena, Marcus y Linda, Derek y Sophie. Me llevó a ser testigo de transformaciones milagrosas y a ser parte de una cadena de bondad que continúa expandiéndose cada día. Pero más que todo eso, me llevó a descubrir algo fundamental sobre la naturaleza humana. Todos queremos ser vistos. Todos queremos que nuestra humanidad sea reconocida. Y cuando ofrecemos ese reconocimiento a otros, cuando los vemos realmente y los tratamos con la dignidad que merecen, no solo cambiamos sus vidas, cambiamos las nuestras. Porque al final, no somos definidos por lo que poseemos o lo que logramos. Somos definidos por cómo tratamos a las personas que no pueden ofrecernos nada a cambio. Somos definidos por nuestra disposición a ver el sufrimiento y responder con compasión en lugar de indiferencia. Somos definidos por nuestras pequeñas elecciones diarias de bondad, especialmente cuando esas elecciones nos cuestan algo. Richard Thornton fingió ser un mendigo para probar la bondad de la gente, pero en el proceso probó algo mucho más importante. Probó que la bondad genuina existe. Probó que las personas son capaces de actos extraordinarios de compasión, incluso cuando están luchando. Probó que pequeños actos de bondad crean ondas que se expanden de formas que nunca podemos predecir. Y probó que nunca es demasiado tarde para cambiar, para elegir ser mejor, para construir un legado basado no en lo que acumulamos, sino en cómo elevamos a otros. Y ahora, cada día, continúo su experimento de una forma diferente. No fingiendo ser alguien que no soy, sino siendo genuinamente quien soy, alguien que cree que cada persona merece ser vista, que cada historia merece ser escuchada, que cada vida merece dignidad y oportunidad. Y con cada persona que ayudamos, con cada vida que tocamos, con cada cadena de bondad que iniciamos, pruebo la misma verdad que Richard descubrió en aquel callejón hace años: que la bondad genuina no es debilidad, es la forma más poderosa de fuerza. Que ver a otros en su humanidad plena no nos disminuye, nos expande. Y que elegir la compasión sobre la indiferencia, la conexión sobre el aislamiento, la bondad sobre el juicio, no es ingenuo o poco práctico. Es la única forma de construir un mundo donde todos podamos prosperar. Esta es la lección que llevo conmigo.
Esta es la verdad que comparto con cada persona que entra por nuestras puertas. Esta es la promesa que le hice a Richard Thornton en su lecho de muerte y que continúo honrando cada día. Nunca dejaré de ver a las personas. Nunca dejaré de creer que la bondad importa. Nunca dejaré de trabajar por un mundo donde nadie tenga que sentirse invisible. Porque en aquel día gris de noviembre, cuando di mis últimos $20 a un hombre que pensé que era un mendigo, aprendí la lección más importante de mi vida. Que nunca somos tan pobres que no podamos dar. Nunca estamos tan rotos que no podamos ayudar a otros. Y nunca sabemos cómo nuestros pequeños actos de bondad podrían cambiar el mundo. Esa es mi historia. Esa es nuestra historia. Y mientras haya personas dispuestas a ver, a ayudar, a elegir la bondad incluso cuando cuesta algo, esta historia continuará escribiéndose, vida tras vida, corazón tras corazón, expandiéndose en ondas de compasión que transforman no solo individuos, sino comunidades enteras. Y todo comenzó con un encuentro simple en un callejón, con $20, con una elección, con alguien que se atrevió a ver. Capítulo 2. La prueba de Elena. Nunca imaginé que mi historia se cruzaría nuevamente con el pasado de una forma tan inesperada. Fue 15 años después de aquel encuentro en el callejón, cuando la fundación ya era una institución respetada internacionalmente, que recibí una llamada que me helaría la sangre y me recordaría que algunas heridas nunca sanan completamente. Solo aprendemos a vivir con ellas. Era Elena, pero no la Elena segura y exitosa que conocía. La joven brillante que había pasado de trabajar 3 empleos a convertirse en nuestra directora de operaciones. Esta era una Elena quebrada, su voz temblando al otro lado de la línea telefónica, de una forma que no había escuchado en más de una década. «Necesito contarte algo», dijo. Algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a Richard. Algo sobre el día que le di mi abrigo. Nos encontramos en una cafetería tranquila, lejos de la oficina, lejos de ojos curiosos. Elena llegó con ojeras profundas. Sus manos temblaban mientras sostenía su taza de café. Y entonces comenzó a hablar. Y lo que me dijo cambió todo lo que creía saber sobre aquel experimento de Richard. Aquella noche cuando le di mi abrigo a Richard, comenzó Elena, no fue un acto aleatorio de bondad. Fue una decisión calculada. Una decisión que tomé porque reconocí algo en sus ojos. Algo que me aterrorizaba y me fascinaba al mismo tiempo. Me incliné hacia adelante, confundida. ¿Qué quieres decir? Elena respiró profundamente. Verás, mi padre también era rico. Muy rico. Y también era un monstruo. Abusó de mí durante años. Desde que era niña hasta que finalmente escapé a los 16. Cuando lo dejé, juró que me encontraría, que me destruiría por atreverse a avergonzarlo. Pasé años huyendo, cambiando mi nombre, viviendo en las sombras. Los 3 trabajos que tenía no eran solo para pagar la universidad. Eran para mantenerme invisible, para asegurarme de que nunca pudiera rastrearme. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Cuando vi a Richard en ese callejón, vestido como mendigo pero con ojos que reconocí como ojos de alguien poderoso, alguien acostumbrado a observar y analizar, entré en pánico. Pensé que mi padre me había encontrado finalmente, que había contratado a alguien para probarme, para ver si yo era lo suficientemente débil como para ayudar a un extraño. Pensé que era otra de sus pruebas crueles. Mi corazón se detuvo. Entonces, ¿por qué le diste el abrigo? Porque decidí que si iba a ser encontrada, si mi padre iba a destruirme de todos modos, al menos moriría siendo la persona que él nunca pudo romper completamente. Le di ese abrigo como un acto de desafío, como una forma de decir que incluso si me mataba, no había logrado matar mi humanidad. El silencio entre nosotras era pesado, cargado con el peso de esta revelación. ¿Y Richard? ¿Nunca supo? Pregunté finalmente. Elena negó con la cabeza. Cuando me ofreció el trabajo, cuando me contó sobre su experimento, me di cuenta de que no tenía nada que ver con mi padre. Era genuino.
Pero para entonces ya estaba demasiado avergonzada de admitir que mi acto de bondad había nacido del miedo y la desesperación, no de la compasión pura. Me sentí como un fraude durante años. No eres un fraude, dije firmemente, tomando sus manos. Elena, la razón detrás de tu bondad no la hace menos real. Elegiste dar incluso cuando creías que podía costarte todo. Eso es quizás más valiente que cualquier cosa que Miguel o yo hicimos. Pero hay más, continuó Elena, su voz bajando a un susurro. Mi padre murió hace 3 semanas. Y en su testamento, dejó todo su dinero a organizaciones benéficas. Toda su fortuna. Millones de dólares. Divididos entre fundaciones que ayudan a víctimas de abuso. Y dejó una carta. Una carta para mí. Sacó un sobre arrugado de su bolso. Lo he leído 100 veces. Y todavía no sé qué sentir al respecto. Me entregó la carta. Y comencé a leer. La letra era temblorosa. Claramente escrita por alguien enfermo o débil. Y las palabras eran devastadoras en su honestidad brutal. Elena, decía la carta, sé que nunca podrás perdonarme por lo que te hice. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero necesitas saber que cada día desde que te fuiste ha sido un infierno de arrepentimiento. Busqué ayuda. Pasé años en terapia tratando de entender cómo pude hacerle eso a mi propia hija. Y aunque nada de eso excusa mis acciones, espero que al menos sepas que no morí siendo el monstruo que conociste. Morí siendo un hombre roto tratando desesperadamente de hacer algo bueno con el tiempo que me quedaba. Encontré a Richard Thornton hace 5 años. Continuaba la carta. Le conté sobre ti, sobre lo que te había hecho, sobre mi búsqueda de redención. Él me dijo algo que nunca olvidaré, que la redención no se trata de ser perdonado, sino de hacer lo correcto independientemente de si alguien te perdona. Así que esto es lo correcto. Mi dinero irá a ayudar a personas como tú. Personas que sufrieron como sufriste. No borrará lo que hice, pero quizás evitará que otros niños experimenten lo que tú experimentaste. Terminé de leer y miré a Elena, quien estaba llorando silenciosamente. ¿Richard sabía?, pregunté. Respondió Elena, y nunca me lo dijo. Protegió mi secreto, incluso de mí misma. Me dio espacio para sanar a mi propio ritmo, para decidir cuándo y cómo confrontar mi pasado. En ese momento comprendí algo profundo sobre Richard Thornton y su experimento. No había sido solo sobre probar la bondad de la gente, había sido sobre crear una red de seguridad para almas rotas, un espacio donde personas que habían sufrido pudieran encontrar propósito y sanación a través de ayudar a otros. Elena tomó una decisión esa tarde. Usaría parte del dinero de su padre para establecer un programa especializado dentro de nuestra fundación, uno enfocado específicamente en sobrevivientes de abuso. Y ella misma dirigiría el programa, usando su historia no como una fuente de vergüenza, sino como una fuente de fuerza. Pero la revelación de Elena desencadenó algo más. Abrió la puerta para que otros en la fundación compartieran sus propias verdades ocultas, las historias detrás de sus historias, las heridas secretas que habían estado cargando mientras ayudaban a otros. Capítulo 3. El secreto de Miguel. 2 semanas después de la confesión de Elena, Miguel me pidió que lo acompañara a un lugar que nunca había mencionado antes. Era un cementerio en las afueras de la ciudad, uno viejo y descuidado, donde las lápidas se inclinaban en ángulos extraños y la hierba crecía salvaje entre las tumbas. Nos detuvimos frente a una lápida pequeña y simple. El nombre grabado era Carlos Reyes, 1998-2015. Solo 17 años de vida. Mi hijo, dijo Miguel en voz baja. Nunca te conté sobre él. Nunca le conté a nadie en la fundación. Mi corazón se partió al ver el dolor en su rostro. Miguel, no tenías que. Sí tenía que hacerlo, me interrumpió. Elena fue valiente al compartir su verdad. Es hora de que yo también comparta la mía. Nos sentamos en un banco cercano y Miguel comenzó a hablar. Me contó sobre Carlos, un adolescente brillante y lleno de vida que había cometido el error de unirse a una pandilla. Miguel había estado trabajando 3 empleos en ese momento, tratando de sacar a su familia de la pobreza, y había estado demasiado ausente. Cuando finalmente se dio cuenta de la situación de Carlos, ya era demasiado tarde.
El chico estaba demasiado involucrado, demasiado asustado para salir. Una noche, Carlos fue asesinado en un tiroteo relacionado con pandillas. Tenía 17 años, solo 17, y Miguel se culpaba completamente. El día que le di ese sándwich a Richard, continuó Miguel, acababa de venir de visitar esta tumba. Era el aniversario de la muerte de Carlos, y estaba tan perdido en mi dolor, tan consumido por la culpa, que apenas podía funcionar. Pero cuando vi a Richard allí, vestido como mendigo, algo en mí se quebró de una forma diferente. ¿Qué viste?, pregunté suavemente. Vi a Carlos, respondió Miguel. Vi cómo podría haber terminado si las cosas hubieran sido diferentes. Vi a alguien que la sociedad había descartado, alguien invisible, y me di cuenta de que había estado tan ocupado culpándome a mí mismo que no había hecho nada para evitar que otros niños terminaran como Carlos. Dar ese sándwich fue mi primer paso a hacer algo constructivo con mi dolor, en lugar de solo dejarlo consumirme. Miguel me contó que durante todos los años que había estado trabajando en la fundación, había estado secretamente usando su propio dinero para financiar programas de prevención de pandillas. Había estado trabajando con jóvenes en riesgo, tratando de ofrecerles las opciones que Carlos nunca tuvo, pero lo había mantenido separado de su trabajo en la fundación, porque temía que si la gente supiera sobre Carlos, cuestionarían su credibilidad. Temía que pensaran que era un mal padre. Dijo que si no pude salvar a mi propio hijo, ¿cómo podría ayudar a alguien más? Pero estás ayudando a cientos de otros hijos, dije. Estás haciendo exactamente lo que Carlos habría querido que hicieras. Miguel asintió lentamente. Por eso estoy aquí contándote esto. Elena me mostró que nuestras heridas no nos descalifican de este trabajo. Nos califican, porque entendemos el dolor de una forma que las personas que nunca han sufrido nunca podrán. Tomamos una decisión ese día en el cementerio. Miguel haría público su trabajo con prevención de pandillas y lo integraríamos oficialmente en la fundación, y estableceríamos el programa Memorial Carlos Reyes, dedicado específicamente a jóvenes en riesgo de involucrarse en pandillas o violencia. Pero la historia de Miguel reveló algo más. Reveló que Richard había sabido sobre Carlos también. James Morrison me lo confirmó más tarde, cuando revisamos los archivos personales de Richard. Richard había investigado a fondo a cada uno de nosotros, antes de hacer su oferta, no para juzgarnos, sino para entender qué nos motivaba, qué heridas estaban tratando de sanar a través de nuestro trabajo. Y había dejado notas detalladas sobre cada uno de nosotros, sobre sus fortalezas y sus vulnerabilidades. Sobre los apoyos específicos que podríamos necesitar. Richard Thornton había sido muchas cosas, pero por encima de todo, había sido intencional. Cada persona que eligió para la fundación había sido elegida no a pesar de sus heridas, sino debido a ellas. Capítulo 4. Mi propia verdad. Las confesiones de Elena y Miguel me forzaron a confrontar mi propia verdad, una que había estado evitando durante 15 años. Una verdad sobre por qué realmente había dado esos $20 a Richard ese día. Convoqué una reunión con Elena, Miguel y el resto del equipo de liderazgo de la fundación. Era hora de ser completamente honesta, no solo con ellos, sino conmigo misma. He estado escuchando sus historias, comencé, y me di cuenta de que he estado guardando mi propia verdad. Todos conocen la versión pública de mi historia. Perdí mi trabajo, vi a Richard, le di dinero. Simple, inspirador, edificante. Pero hay más que eso. Respiré profundamente. El día que perdí mi trabajo no fue aleatorio. Me despidieron porque había estado robando de la empresa. No mucho, solo pequeñas cantidades aquí y allá. Suficiente para ayudar a pagar las facturas médicas de mi madre que estaba muriendo de cáncer. Pensé que era lo correcto, que estaba justificado porque la empresa era rica y yo estaba desesperada. Pero era robo de todos modos. El silencio en la habitación era absoluto. Continué, las palabras fluyendo ahora como un río desbordado. Esa caja que llevaba no solo contenía fotografías y una planta. Contenía mi vergüenza, mi culpa, mi conocimiento de que me habían despedido con razón. Y cuando vi a Richard en ese callejón, no estaba pensando en hacer una buena acción. Estaba pensando en redención. Estaba pensando que si daba ese dinero a alguien que lo necesitaba más que yo, tal vez eso borraría un poco mi propio pecado. Las lágrimas corrían libremente ahora. Así que cuando Richard me recompensó por mi bondad, me sentí como un fraude, porque mi acto no fue tan puro como todos pensaban.
Fue tan egoísta como generoso, tan sobre mi propia redención como sobre ayudar a otra persona. Elena fue la primera en hablar. Eso te hace más humana, no menos. Todos nosotros actuamos por motivos mixtos. La perfección moral es un mito. Miguel asintió. Y aún así diste el dinero. Independientemente de tus motivos, el acto fue real. El impacto fue real. Pero había más que confesar. Richard lo sabía, continué. Encontré una nota en sus archivos. Él investigó mi despido, supo exactamente lo que había hecho y por qué. Y me eligió de todos modos. O más bien, me eligió precisamente por eso. Saqué la nota de Richard que había encontrado. La leí en voz alta. La eligió porque entiende que las personas buenas a veces hacen cosas malas cuando están desesperadas. Entiende que el carácter no se trata de nunca cometer errores, sino de cómo respondemos cuando los cometemos. Ella tomó su vergüenza y la transformó en un acto de bondad. Eso es exactamente lo que esta fundación necesita liderar. Alguien que sepa que la redención es posible, porque la ha vivido. La reunión se convirtió en algo parecido a una sesión de terapia grupal. Uno por uno, los miembros del equipo comenzaron a compartir sus propias verdades ocultas. El director financiero admitió que había estado sin hogar durante 2 años antes de reconstruir su vida. La jefa de recursos humanos reveló que había sido adicta a las drogas y había pasado tiempo en prisión. El coordinador de voluntarios confesó que había intentado suicidarse 3 veces antes de encontrar propósito en nuestro trabajo. Historia tras historia, herida tras herida. Y con cada confesión, algo notable sucedió. En lugar de sentirnos avergonzados o juzgados, nos sentíamos más conectados, más reales, más equipados para el trabajo que estábamos haciendo. Porque finalmente entendimos lo que Richard había sabido todo el tiempo, que las personas heridas son las mejores sanadoras, que aquellos que han caminado a través de la oscuridad son los mejores guías para otros que están perdidos, y que la redención no es un destino al que llegas, sino un viaje que nunca termina realmente. Capítulo 5. La última prueba. 20 años después de aquel encuentro en el callejón, cuando yo tenía 52 años, y la fundación había ayudado a más de 50,000 personas directamente, y a innumerables más indirectamente, recibí una carta que cambiaría todo una vez más. Era de un bufete de abogados que no reconocí. Dentro había documentos legales y una carta sellada con instrucciones específicas que solo debía abrirse en presencia de Elena, Miguel y James Morrison. Nos reunimos en la antigua oficina de Richard, que habíamos conservado como una especie de santuario. James Morrison, ahora en sus 80 y todavía tan elegante como siempre, abrió ceremoniosamente la carta. Era la letra de Richard, sin duda.